La sala del tribunal estaba llena de espectadores cuando mi esposa, Victoria, se levantó y me señaló con su dedo perfectamente cuidado. Su voz resonó en las paredes de caoba mientras explicaba al juez, al jurado y a todos los presentes que yo no era más que un cazafortunas que se había casado con ella solo por su dinero. Su abogado, Blake Morrison, el hombre con quien había estado acostándose durante los últimos 8 meses, asintió con entusiasmo en señal de acuerdo. Su sonrisa engreída sugería que ya creía haber ganado. Entonces, la jueza Patricia Andrews bajó la vista desde su estrado, ajustó sus gafas de lectura y dijo algo que silenció toda la sala. Así que, ¿un ingreso anual de $550,000 todavía se considera un cazafortunas, señora Hayes? ¿Es eso lo que desea decirle a este tribunal? La expresión de Victoria cambió de confiada a perpleja en medio segundo. ¿Qué? ¿Cuánto? Su boca se abría y cerraba como la de un pez ahogándose en el aire. La expresión engreída de Blake se convirtió en shock, y yo me senté en la mesa del acusado, viendo a mi esposa darse cuenta, después de 12 años juntos, de que nunca supo realmente quién era yo. Mi nombre es Nathan Pierce, tengo 39 años, y hasta hace 6 meses creía que tenía un matrimonio bastante bueno. No perfecto, pero sólido. De esos en los que terminas las frases del otro, y sabes cómo le gusta el café. Victoria Hayes y yo nos conocimos hace 13 años en un evento de caridad. Ella era una ejecutiva prometedora en Hayes Corporation, la firma de consultoría tecnológica que su padre había construido desde cero. Yo trabajaba como analista financiero en una firma de inversión de tamaño mediano, ganando decentemente, pero nada espectacular. Antes de sumergirnos más en esta historia, si les gusta lo que escuchan, por favor denle al botón de suscribirse y dejen un comentario abajo diciéndome qué creen que pasará a continuación. Y no olviden darle me gusta a este video, realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora volvamos al drama judicial. Victoria fue magnética desde el primer momento. Tenía esa energía que llenaba cada habitación en la que entraba. Cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, trajes de diseñador que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, y ojos que podían leer un estado de pérdidas y ganancias más rápido que la mayoría de la gente un menú. Era brillante, ambiciosa, y cuando te prestaba atención se sentía como estar bajo el sol. Nuestra boda apareció en la sección de negocios del Chronicle. Victoria Hayes, recién nombrada VP de operaciones de Hayes Corporation, se casa con Nathan Pierce, analista financiero senior. Su padre, Gerald Hayes, brindó por lo feliz que estaba de que su hija hubiera encontrado a alguien con los pies en la tierra y práctico, alguien que no se sentiría intimidado por su éxito. Durante los primeros años, todo fue bien, incluso genial. Compramos una casa en Riverside Heights, una de esas mansiones victorianas restauradas con pisos de madera originales y vistas a la ciudad. Victoria organizaba cenas para sus socios de negocios. Yo gestionaba nuestras inversiones y mantenía nuestras finanzas en orden. Hablamos de tener hijos algún día, quizás después de que Victoria se convirtiera en socia, quizás después de que yo me convirtiera en director general. Sin embargo, alrededor del 7º año, las cosas comenzaron a cambiar. Victoria fue ascendida a directora de operaciones, luego a vicepresidenta ejecutiva. Sus horas de trabajo se hicieron más largas, sus viajes de negocios más frecuentes y nuestras conversaciones más cortas. Empezó a mirarme de otra manera, como si yo fuera parte de los muebles que había dejado de notar hacía años. Intenté hablar con ella al respecto. Sugerí terapia de pareja, escapadas de fin de semana, cualquier cosa para reconectar. Pero Victoria siempre estaba demasiado ocupada con informes trimestrales, reuniones de junta, acuerdos de adquisición. Y comencé a notar otras cosas. Perfume nuevo que solo usaba los días de viaje de negocios, su teléfono constantemente boca abajo en la mesa, mensajes de texto misteriosos que la hacían sonreír de una manera que no había visto en meses. Luego llegó la gala benéfica el pasado octubre. Hayes Corporation organizó su recaudación de fondos anual para programas de alfabetización infantil. Victoria insistió en que asistiera, aunque yo normalmente prefería evitar sus eventos de trabajo. Dijo que la imagen era mejor si los cónyuges estaban presentes.
Debería haber sabido entonces que algo andaba mal. Me puse el traje Tom Ford que me había comprado para nuestro 10º aniversario de bodas y llegué al salón de baile del Four Seasons, donde 500 de la élite de la ciudad bebían champán que costaba más por botella que la mayoría de los pagos de coches de la gente. Victoria reinaba cerca de las mesas de la subasta silenciosa, riendo de algo que decía su nuevo abogado corporativo. Blake Morrison, alto, de cabello plateado, con ese tipo de encanto practicado que proviene de años de horas facturables y ética moralmente flexible. Los observé durante quizás 20 minutos, antes de entender. La forma en que él le tocaba el codo cuando hacía un comentario, cómo ella se inclinaba hacia él cuando susurraba algo, las bromas privadas que los hacían reír como adolescentes. Mi esposa estaba teniendo una aventura con su abogado, y ninguno de los dos intentaba ya ocultarlo. No la confronté esa noche. ¿De qué serviría? Si alguien quiere engañar, lo hará, digas lo que digas. En cambio, volví a casa, me serví 3 dedos de whisky escocés y empecé a pensar en lo que vendría después. Los papeles de divorcio llegaron 2 semanas después. Estaba trabajando desde casa, revisando la reestructuración de la cartera de un cliente, cuando el mensajero llamó. Victoria me los hizo entregar en casa como si estuviera entregando un aviso de desalojo a un inquilino moroso. Ni conversación, ni explicación, solo una pila de documentos legales con pequeñas marcas amarillas donde tenía que firmar. Los leí cuidadosamente. Eso es lo que haces cuando has analizado documentos financieros profesionalmente durante 15 años. Lees la letra pequeña. Y la letra pequeña en la petición de divorcio de Victoria era absolutamente brutal. Ella afirmaba que yo no había contribuido en nada al matrimonio, que había vivido de su éxito durante 12 años, que yo, en las palabras cuidadosamente elegidas de su abogado, era un cónyuge cazafortunas que se había casado por encima de su posición, y ahora quería una compensación por su estilo de vida parasitario. Ella quería la casa, las cuentas de inversión, incluso el coche que había comprado con mi propio dinero hace 3 años, y me ofreció exactamente $50,000 como acuerdo para que me fuera en silencio. Me senté en nuestra cocina, la misma cocina donde habíamos desayunado juntos cada domingo por la mañana durante 12 años, y me di cuenta de que Victoria no tenía la menor idea de a qué me dedicaba. Ella pensaba que yo seguía trabajando como analista financiero, quizás ganando $80,000 al año en una firma mediana, aún el mismo tipo con el que se había casado 13 años antes, agradecido de que una mujer como ella siquiera se fijara en él. Pero yo ya no era ese tipo, en absoluto. Hace 8 años había dejado la firma de inversión y fundé mi propia empresa de gestión de patrimonios, Pierce Capital Advisory. Empecé pequeño, solo yo y una oficina compartida, gestionando carteras para propietarios de pequeñas empresas y ejecutivos de nivel medio, personas que habían construido algo real y necesitaban a alguien de confianza para ayudarles a crecer. Trabajé 18 horas al día durante los primeros 3 años, construyendo relaciones, demostrando mi valía, mostrando a los clientes que podía ofrecer rendimientos sin asumir riesgos tontos. El negocio creció. Contraté a 2 asesores junior, luego a 5, luego a 12. Nos mudamos a una oficina adecuada en el centro, con paredes de cristal y sillas ergonómicas, y una cafetera que costaba más que mi primer coche. Mi base de clientes se expandió para incluir a médicos, abogados, empresarios exitosos, personas con dinero serio que necesitaban experiencia seria. Para el 5º año, Pierce Capital Advisory gestionaba más de 400 millones en activos de clientes. El año pasado, superamos los 800 millones. Mis ingresos personales por honorarios de gestión, bonos por rendimiento y participación en las ganancias alcanzaron los $550,000. Estaba en camino de superar los 600,000 este año. ¿Y Victoria? No tenía ni idea, absolutamente ninguna, porque nunca me molesté en corregir su suposición de que yo seguía siendo solo Nathan, el analista financiero. Trabajaba desde casa. La mayoría de los días mantenía mi propia oficina separada de nuestra vida en común, y nunca sentí la necesidad de competir con su éxito. Ella estaba construyendo el imperio de su padre. Yo estaba construyendo el mío. Creía que éramos socios en un progreso paralelo. Me equivoqué. Como analista financiero, aprendes a planificar contingencias,
Aprendes que la gente miente, los mercados colapsan y la única persona en la que realmente puedes confiar eres tú mismo. Así que 6 meses antes de que Victoria presentara la demanda de divorcio, más o menos cuando noté que la aventura comenzaba, hice algo de lo que no estoy particularmente orgulloso, pero que no lamento en absoluto. Contraté a un detective privado, el detective Raymond Cole, un ex detective de policía convertido en buscador profesional de la verdad. Le di un anticipo de $15,000 durante 3 meses para que documentara todo sobre la relación de Victoria con Blake Morrison. Cada encuentro en hoteles, cada viaje de negocios que en realidad no era un viaje de negocios, cada mentira que me decía sobre trabajar hasta tarde. Cole entregó un archivo de 3 pulgadas de grosor, fotos de Victoria y Blake entrando al Hotel Riverside cada martes y jueves por la tarde. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban a Blake pagando las joyas de Victoria, bolsos de diseñador, viajes de fin de semana a la región vinícola, mensajes de texto entre ellos discutiendo su futuro compartido, cómo manejarían el divorcio, cuánto esperaban sacarme en el acuerdo. La prueba más incriminatoria fue una conversación telefónica grabada entre Victoria y Blake, discutiendo su estrategia. Subestimaron deliberadamente mi carrera para que pareciera que había vivido de los ingresos de Victoria. Planearon retratarme como un vividor que no contribuía en nada mientras ella construía su imperio. Blake incluso había entrenado a Victoria sobre qué decir en el tribunal, cómo presentarse como víctima de un marido egoísta. Creían que yo era su presa. No tenían ni idea de que yo les llevaba 3 pasos de ventaja desde hacía meses. Cuando llegó la fecha del juicio, aparecí con un traje que costaba menos de lo que Victoria probablemente supuso. Mi abogada, Jennifer Martínez, era alguien que conocía de la escuela de negocios, astuta, metódica y absolutamente implacable cuando era necesario. Había revisado la investigación de Cole y sonreía de una manera que me hizo feliz de tenerla de mi lado. La sala del tribunal estaba llena. Victoria se había asegurado de ello. Todo su equipo ejecutivo estaba presente para apoyar a su asediada CEO. Los medios de comunicación de negocios se habían enterado del caso, probablemente por el equipo de relaciones públicas de Victoria. Querían que esta fuera una historia sobre una mujer poderosa que se defendía de un marido cazafortunas. Pronto obtendrían una narrativa muy diferente. Blake Morrison se puso de pie primero, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje de $3,000 impecablemente planchado. Comenzó su declaración de apertura con la confianza de un hombre que nunca había perdido un caso que no mereciera perder. Su señoría, este caso es bastante simple. La señora Victoria Hayes, CEO de Hayes Corporation, se casó con el señor Nathan Pierce cuando él era un analista financiero con dificultades y ganaba aproximadamente $80,000 al año. A lo largo de sus 12 años de matrimonio, la señora Hayes ha apoyado al señor Pierce financiera, emocional y profesionalmente. Ella le proporcionó un estilo de vida que él nunca habría podido lograr por sí mismo. Una casa de $1 millón, vehículos de lujo, acceso a círculos sociales muy por encima de su posición. Hizo una pausa para el efecto, miró a la jueza y luego a mí. Y ahora, con la disolución de este matrimonio, el señor Pierce espera una compensación. ¿Por qué? ¿Por vivir del éxito de su esposa? ¿Por no contribuir en nada mientras ella construía un imperio multimillonario? Este tribunal debería reconocer al señor Pierce por lo que realmente es, un cazafortunas que se casó por dinero y ahora espera un pago por su estilo de vida parasitario. Blake se sentó, con aspecto satisfecho. Victoria se acercó y le apretó la mano debajo de la mesa. El gesto no escapó a nadie en la sala del tribunal, incluyendo a la jueza Andrews, cuya expresión sugería que ya se había formado una opinión sobre el caso. Jennifer se puso de pie lentamente, ajustándose las gafas de lectura. No se apresuró, no dramatizó, sino que caminó tranquilamente hacia el centro de la sala del tribunal y se dirigió directamente a la jueza. Su señoría, mi cliente, el señor Nathan Pierce, desea aclarar algunos malentendidos con respecto a su carrera y sus contribuciones financieras a este matrimonio. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar las declaraciones de impuestos del señor Pierce de los últimos 8 años como prueba. Blake se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría.
Este es un intento transparente de denegada, dijo la jueza Andrews, cortándolo. Me gustaría mucho ver esas declaraciones de impuestos, señor Morrison. Continúe, señora Martínez. Jennifer se acercó al estrado de la jueza con una carpeta que contenía 8 años de mi historial financiero, mis declaraciones de impuestos, mis documentos de constitución de empresa, mis contratos con clientes, todo lo que demostraba que Pierce Capital Advisory era real y próspera. Entregó copias a la jueza, a Blake y a Victoria. Observé el rostro de Victoria mientras abría la carpeta. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Vi el momento exacto en que vio mis ingresos del último año. $547,892. Su rostro se puso blanco como la tiza. Blake mira su propia copia, su expresión segura desmoronándose como papel mojado. Su señoría, continuó Jennifer, el señor Pierce es el fundador y CEO de Pierce Capital Advisory, una firma de gestión de patrimonios que actualmente gestiona más de $800 millones en activos de clientes. Su empresa emplea a 15 personas y ha sido rentable durante 6 años consecutivos. Lejos de ser un cazafortunas que vive del éxito de su esposa, el señor Pierce ha construido silenciosamente su propio imperio, mientras la señora Hayes, aparentemente, estaba demasiado ocupada con su carrera y su aventura extramarital como para darse cuenta. La sala del tribunal estalló en un alboroto. Los susurros se propagaron como un reguero de pólvora por las filas. Los periodistas de negocios tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. El equipo ejecutivo de Victoria parecía atónito. Además, dijo Jennifer, elevando ligeramente la voz para ser escuchada por encima del tumulto, tenemos pruebas documentadas de que la señora Hayes ha estado teniendo una aventura con su abogado, el señor Blake Morrison, durante aproximadamente 8 meses. Una aventura que involucró representaciones fraudulentas de la situación financiera del señor Pierce en los documentos judiciales, intentos deliberados de infravalorar sus contribuciones al matrimonio y una conspiración para despojarlo de su parte legítima de los bienes conyugales. Jennifer regresó a nuestra mesa y sacó una segunda carpeta. Esta contenía la investigación de Cole. Fotos, extractos de tarjetas de crédito, registros de hoteles, mensajes de texto, todo lo que demostraba que Victoria y Blake habían planeado esto juntos. La jueza Andrews tomó la carpeta y pasó 10 minutos revisándola en completo silencio. El único sonido en la sala del tribunal era el paso de las páginas y la respiración cada vez más agitada de Victoria. Finalmente, la jueza levantó la vista. Su expresión no era de agrado. Señora Hayes, dijo la jueza Andrews, con una voz tan fría que podría congelar el cristal. ¿Le importaría explicar a este tribunal cómo un hombre que gana más de $500,000 anualmente califica como cazafortunas? Victoria abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Blake, quien miraba fijamente la mesa como si deseara poder desaparecer a través de ella. «Y señor Morrison», continuó la jueza, «me interesa particularmente entender cómo usted, como funcionario de este tribunal, presentó documentos afirmando que el señor Pierce tenía ingresos mínimos, cuando incluso una simple diligencia de vida habría descubierto la verdad. A menos, por supuesto, que usted eligiera deliberadamente no realizar esa diligencia de vida, porque no encajaba con su narrativa preferida». Blake se puso de pie, temblando. «Su señoría, me basé en la información proporcionada por mi cliente». «¿Su cliente, con quien se acuesta?», interrumpió la jueza Andrews. «El cliente para quien tiene un claro conflicto de intereses en la representación. Por favor, siéntese, señor Morrison. Remitiré este asunto al Colegio de Abogados del Estado para su revisión». Blake se sentó como si sus piernas hubieran cedido. Victoria estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de compasión. Probablemente las había practicado frente a un espejo. Eran las lágrimas de una persona cuyas mentiras cuidadosamente construidas acababan de colapsar de forma espectacular. «Este tribunal tomará un receso de 30 minutos», anunció la jueza Andrews.
Cuando regresemos, discutiremos una división justa de los bienes que refleje la realidad, y no la aparente fantasía de la señora Hayes sobre la carrera de su marido. Y señor Morrison, queda usted relevado como abogado registrado, con efecto inmediato. Señora Hayes, le sugiero que contrate una nueva representación que no haya cometido violaciones éticas procesables. El martillo de la jueza golpeó con un estruendo que pareció un trueno. Durante el receso, Victoria intentó acercarse a mí en el pasillo. Jennifer se interpuso inmediatamente entre nosotros, pero Victoria la apartó. «Nathan, por favor», dijo, con voz desesperada. «Necesitamos hablar de esto. Ha habido un malentendido». ¿Un malentendido? La miré, realmente la miré, y vi a una extraña. «Victoria, intentaste retratarme como un cazafortunas en un tribunal abierto. Has estado acostándote con tu abogado durante 8 meses. Presentaste el divorcio sin siquiera molestarte en averiguar a qué me dedico realmente. ¿Qué parte de eso es un malentendido?» No lo sabía, dijo débilmente. Nunca me hablaste de tu empresa. Nunca dijiste que ganabas tanto dinero. Nunca preguntaste. En 12 años de matrimonio, ni una sola vez me preguntaste sobre mi trabajo. Simplemente asumiste que yo seguía siendo el mismo hombre con el que te casaste, contento de vivir a tu sombra, agradecido por cualquier pizca de atención que me prestaras. Blake apareció al hombro de Victoria, con aspecto de haber envejecido 10 años en 30 minutos. Señor Pierce, quizás podamos discutir un acuerdo razonable. Usted ya no es su abogado, dijo Jennifer secamente, y cualquier cosa que le diga a mi cliente podría considerarse otra violación ética. Le sugiero que se vaya antes de que empeore aún más las cosas para usted. Blake abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Miró a Victoria y vi algo pasar entre ellos, miedo quizás, o la comprensión de que su plan les había explotado en la cara. Cuando regresamos a la sala del tribunal, Victoria tenía una nueva representación. Melissa Grant, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad, que parecía absolutamente encantada de limpiar el desorden de otra persona. Inmediatamente se acercó a Jennifer y solicitó una reunión privada. Desaparecieron durante 20 minutos en una sala lateral. Cuando salieron, Melissa parecía sombría y Jennifer satisfecha. «Su señoría», dijo Melissa, mientras se reanudaba el tribunal. «Mi cliente desea retirar su oferta de acuerdo anterior y negociar nuevas condiciones basadas en información financiera precisa». «Me lo imagino», dijo la jueza Andrews secamente. «Señor Pierce, ¿está abierto a negociaciones de acuerdo o desea que este tribunal determine la división de bienes?» Miré a Victoria. Miraba fijamente la mesa, su perfecta compostura completamente destrozada. Una parte de mí quería prolongar todo, hacerlo sufrir semanas de procedimientos judiciales, donde cada detalle de su aventura y sus mentiras sería expuesto públicamente. Pero otra parte de mí solo quería terminar con eso. Quería seguir adelante con mi vida sin ella. «Estoy dispuesto a negociar», dije, «pero quiero la divulgación completa de todos los activos, incluyendo cualquier cuenta o propiedad que la señora Hayes pueda haber ocultado en anticipación del divorcio. Y quiero por escrito que reconozca la naturaleza fraudulenta de su presentación original». La jueza Andrews asintió con aprobación. «Señora Hayes, ¿acepta estas condiciones?» Victoria asintió miserablemente. «Sí, su señoría». El acuerdo tardó otras 3 semanas en finalizarse. A Victoria se le permitió quedarse con la casa, que yo de todos modos no quería. Guardaba demasiados recuerdos de un matrimonio que resultó ser una ilusión. También se quedó con Hayes Corporation, obviamente, y sus considerables cuentas de jubilación. Yo obtuve nuestra cartera de inversiones, que había gestionado y hecho crecer significativamente a lo largo de los años. Obtuve la casa del lago que habíamos comprado hacía 5 años y que a Victoria nunca le había gustado. Y recibí un acuerdo en efectivo de 7 cifras que Jennifer negoció, basado en los ingresos de Victoria, que en los primeros años de nuestro matrimonio superaban con creces los míos. Los medios de negocios tuvieron un festín con la historia.
Acusación de cazafortunas de CEO se vuelve en su contra al revelarse el verdadero ingreso del esposo, decía un titular. Poderosa ejecutiva atrapada en aventura con abogado, decía otro. La reputación de Victoria sufrió un duro golpe. La junta de Hayes Corporation emitió un comunicado en su apoyo, pero varios clientes importantes trasladaron discretamente sus negocios a otro lugar. Blake Morrison se enfrentó a una investigación ética formal. Lo último que supe fue que había dejado su firma y se había mudado a Arizona para empezar de nuevo. Su esposa, a quien aparentemente planeaba divorciar una vez que Victoria obtuviera su acuerdo, le quitó todo en sus procedimientos de divorcio. El karma a veces tiene un hermoso sentido de la simetría. En cuanto a mí, Pierce Capital Advisory está mejor que nunca. La publicidad, de hecho, ayudó a mi negocio. Nuevos clientes llamaron, diciendo que querían a alguien que entendiera tanto el dinero como la integridad. Alguien que hubiera construido algo real sin necesidad de anunciarlo. Mi equipo se expandió a 20 asesores. Estamos en camino de gestionar más de 1.000 millones en activos para el próximo año. Compré un penthouse en el centro con ventanas de piso a techo y vistas a las montañas, muebles minimalistas, una oficina en casa con 3 monitores y total tranquilidad. Nadie mintiendo sobre dónde está o con quién está. Nadie haciéndome sentir pequeño por tener éxito a mi manera. Aproximadamente 3 meses después de la finalización del divorcio, recibí una llamada de Victoria. Estaba llorando, diciendo que había cometido un terrible error, que nunca había apreciado lo que teníamos juntos, que quería intentarlo de nuevo. Escuché todo su discurso sin interrumpirla. Cuando terminó, dije algo que se sintió sorprendentemente fácil. Victoria, me miraste durante 12 años sin realmente verme. Creaste una versión de mí en tu cabeza que encajaba con tu narrativa, y nunca te molestaste en comprobar si esa versión coincidía con la realidad. Eso no es un matrimonio. Eso es una audiencia viendo una obra que ella misma escribió. Pero Nathan, dijo, con la voz quebrada, ¿12 años no significan nada para ti? Significan todo para mí. Me enseñaron que el éxito no significa nada si la persona con la que lo compartes no te respeta. Me enseñaron que ser subestimado puede ser de hecho una ventaja. Y me enseñaron que lo mejor que puede pasar a veces es que tu vieja vida sea completamente destruida, porque crea espacio para algo mejor. Colgué antes de que pudiera responder. No había nada más que decir. Victoria quería reescribir la historia, pero yo había terminado de ser parte de su historia. Hoy en día me concentro en el trabajo, en construir algo que realmente importa. Estoy saliendo con alguien nuevo. Elizabeth es profesora de economía en la universidad. Inteligente, divertida y realmente interesada en lo que hago para ganarme la vida. Hablamos de mercados y economía del comportamiento durante la cena. Me hace preguntas sobre mis clientes y mis estrategias. Ella me ve como realmente soy, no como le gustaría que fuera. Lo estamos tomando con calma, sin prisa por definir nada o hacer grandes declaraciones. Solo 2 personas conociéndose honestamente, sin pretensiones ni actuaciones. La semana pasada me encontré con Gerald Hayes en un evento benéfico. El padre de Victoria, el hombre que había brindado en nuestra boda por lo feliz que estaba de que su hija hubiera encontrado a alguien con los pies en la tierra y práctico. Se acercó a mí con cautela, probablemente esperando ira o amargura. En cambio, solo le di la mano y le pregunté cómo estaban sus nietos. Nathan, dijo en voz baja, te debo una disculpa. Sabía lo de tu empresa. Lo sabía desde hace años. Debería haberle dicho algo a Victoria, haberla hecho prestar atención a lo que estabas construyendo. Simplemente asumí que ella lo sabía. Gerald, no era tu responsabilidad llevar nuestro matrimonio. Victoria tomó sus decisiones. Ambos tenemos que vivir con ellas. Él asintió tristemente. Ella no está bien. Ya sabes, la junta está presionando para que renuncie. Demasiado escándalo, demasiado drama. Quieren a alguien que pueda centrarse en el negocio. Sentí un pequeño pinchazo. No exactamente simpatía, pero tampoco placer. Solo el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Espero que encuentre lo que busca, dije. Y lo decía en serio. Sea lo que sea. La verdad es que no odio a Victoria.
Tampoco pienso mucho en ella ya. Es solo alguien que solía conocer. Alguien que me enseñó que las personas que dicen amarte en realidad solo están enamoradas de su versión de ti. Y si tu verdadero yo no encaja con su fantasía, te culparán por su decepción, en lugar de admitir que nunca te conocieron realmente. Mi nombre es Nathan Pierce. Tengo 39 años y dirijo una firma de gestión de patrimonios que pronto alcanzará los $1,000 millones en activos. Conduzco un coche que compré con mi propio dinero. Vivo en una casa que elegí yo mismo y duermo toda la noche sin preguntarme qué mentiras se dicen en la habitación de al lado. Victoria me llamó cazafortunas en un tribunal abierto, esperando que me desmoronara bajo la acusación. En cambio, demostré que a veces la persona más silenciosa en la sala es la que tiene más que decir. Solo hay que darles el momento adecuado para hablar. Y cuando llegó ese momento, cuando la jueza Andrews le pidió a Victoria que explicara cómo un hombre que gana más de $500,000 anualmente califica como cazafortunas, valió la pena cada momento de silencio que había guardado durante 12 años, ver su rostro cuando se dio cuenta de que se había destruido a sí misma. Algunas personas necesitan ser el centro de atención. Necesitan el centro de atención, la audiencia, la actuación. He aprendido que el verdadero poder no se anuncia, simplemente es. Victoria quiso escribir una historia donde ella era la exitosa y yo el parásito, pero olvidó que cada historia tiene dos lados, y a la verdad no le importan tus preferencias narrativas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle al botón de suscribirte y dejar un comentario abajo. Dime qué habrías hecho en mi situación, y no olvides darle me gusta a este video. Hasta la próxima. Recuerda que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente te subestime hasta el momento en que realmente importa.